y vamos a escudriñar la palabra de Dios brevemente. En Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 6. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Vamos a leer el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, todos juntos, hermanos. Ustedes la van a leer, hermanos, perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Amén. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí? Amén. Vamos a tomar su lugar. Dice Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿A qué se refiere eso? Contra seres humanos, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios en esta versión, Efesios 6:12. Y usted de tarea va a leer todo ese capítulo, ¿verdad? Porque ahí habla de la armadura de Dios también y cómo prepararnos para atacar a nuestro enemigo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. En la Nueva Versión Internacional dice contra seres humanos, sino contra gobernantes malignos, que son los principados, contra autoridades del mundo invisible, que son las potestades, que eso es lo que usted leyó, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos o huestes celestiales en los lugares celestiales. Es decir, usted sale a la calle todos los días, usted es hijo de Dios, está cubierto con la sangre de Cristo, los ángeles de Dios lo cuidan, el Espíritu Santo vive en usted y usted sale a la calle y pasa algo ahí. Puede ser algún percance, a lo mejor usted va manejando y por ahí le avientan el carro y usted no tuvo la culpa. Puede ser que usted va al supermercado y por ahí lo tratan mal. Puede ser que usted llega a su casa y hay algún altercado, ¿sí? Todas estas cosas no es nada más y nada menos que la operación del enemigo. Usted no tiene que ver a la persona que está a su lado como su enemigo, porque empezando por ahí ya estamos mal. El único que quiere destruirnos es Satanás. Y constantemente estamos viviendo así. Decía nuestra hermana hace un momento que todo el tiempo tendríamos que hacer esta oración a Dios, todos los días. Señor, hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Y no solo esto, sino que todos los días debemos de orar y de crucificar nuestra carne en el nombre de Jesús, porque así dice su palabra, que lo declara el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es una declaración poderosa. Dice, y ya no vivo yo. Entonces usted cada mañana y yo cada mañana deberíamos hacer esta declaración. Y yo le digo que esto es una verdad y es una realidad. Yo hay días que no hago esta declaración y claramente me enojo más que otros días. Y claramente soy más emocional que otros días. Si usted está así, sin crucificar su carne cada día, entonces cualquier situación a su alrededor que no le parece, o que le molesta, o que lo incomoda, o que lo agarra por sorpresa, o cualquier problema o inconveniente, o cualquier mal actitud de otra hacia usted, usted nada más lo que va a hacer es contestar en ese momento emocionalmente. Ni siquiera va a pensar lo que dice, y ¿eso qué le va a causar? Más problemas, más conflictos. Y todos vivimos y luchamos y batallamos con esto. Esta es una batalla real y diaria en mi vida también, porque soy ser humano, así como tú, yo también batallo con estas cosas. Y a todos nos pasa. El problema es que no crucificamos nuestra carne. El problema es que vemos la agresión de las personas así, personal, y nos sembramos ahí rencor contra la gente y nos enojamos contra las personas, cuando realmente el que crea disensión, el que quiere dividir, el que quiere destruir,
el que quiere derribar nuestra familia, el que quiere separar los matrimonios, el que quiere alejar a los hijos de los padres y ponerlos en contra de sus padres, es Satanás, hermanos. Y en la palabra de Dios vemos que en los últimos tiempos eso iba a pasar. Se iban a voltear los hijos contra los padres y el corazón de los padres contra los hijos y del siervo contra el amo. O sea, iba a haber conflicto por doquier. Y es lo que está pasando ahorita. En los últimos tiempos eso es lo que estamos viendo. Hay violencia por doquier. ¿O no hay? ¿Contienda en todos lados? ¿Qué es eso del bullying en las escuelas? Eso es lo mismo. Todo es la obra del enemigo, del enemigo de nuestras almas, de las huestes celestiales, de principados y potestades. Hermanos, si usted llega a una ciudad, usted se puede dar cuenta, si se pone a observar, qué pecado más hay en esa ciudad. Aquí en Querétaro, ¿qué será, hermano? Aquí en Querétaro, si algo abunda, es la promiscuidad sexual. Es uno de los estados donde más promiscuidad sexual hay. Es uno de los estados donde más se fuma y hay adicciones. Las potestades y principados que operan en esta ciudad son eso. Hay otras ciudades donde lo que más opera es la violencia. Los principados y potestades que hay ahí operan en la violencia. Cuando nosotros no estamos sometidos bajo el amparo y la guía de Dios, entonces estamos a expensas de la dirección del maligno. Así la gente que no se acerca a Dios está siendo guiada por el enemigo. Eso es claro, es evidente. No puede haber gris, o es blanco o es negro, o es de Dios o es del maligno, porque no hay ningún alma que se vaya a quedar en el limbo, o se va al cielo o se va al infierno. Cuando venga el arrebatamiento, o te quedas o te vas. No hay punto intermedio. Es lo mismo. Si no es la obra de Dios, es la obra del maligno. ¿Es para que estuviéramos espantados, hermanos? No. Es para que estuviéramos bien arraigados, nos empoderemos, nos acerquemos a Dios y seamos revestidos de la armadura de Dios. Es para que estemos cerca de Dios, para que el enemigo, aunque nos acecha, no nos toque. ¿Cuántos aquí en este día pueden declarar que fueron víctimas de la obra del enemigo? Todos están levantando. Sí, amén, está bien. No los vamos a poner a evidenciar. ¿Cuántos aquí en este día pasaron por alguna tentación? A lo mejor para enojarse, para decir una mala palabra, para insultar. Eso ya es una tentación. ¿Cuántos de aquí simplemente, en vez de leer la Biblia, nos fuimos a ver la televisión? Bueno, pues ahí ya pecaron, porque saben lo que es hacer lo bueno y no lo hacen. ¿Cuántos de aquí entonces somos esclavos del pecado? Ahí sí nadie debe decir, solo que Jesús no sea su Salvador. Dice que ya no somos esclavos del pecado. Somos a veces presa del enemigo cuando no estamos listos contra las acechanzas del diablo. Pero no somos esclavos del pecado. Si ya recibimos a Jesús, somos esclavos de Cristo. Entonces no podemos decir y que somos inocentes a veces cuando pecamos. Somos culpables, y si nos va mal es porque actuamos mal y decidimos mal, no es porque el diablo nos arrastró, porque se supone que ya no somos esclavos del pecado. Tenemos la libertad de decidir. Aquel que es esclavo del pecado, aunque quiere, no puede decirle no al pecado y lo sigue haciendo. Eso es lo que pasa con alguien que se encuentra en una adicción. Es un esclavo. Y aunque un día diga y se pare y diga ya no quiero tomar, al otro día o en un mes lo volverá a hacer. Igual un drogadicto, igual alguien que fuma. O a lo mejor no lo va a hacer un buen tiempo, pero le sigue dando tentación y sigue siendo débil ante esa circunstancia. Alguien que engañó a su esposo, a su esposa, y es esclavo del pecado, a lo mejor dice yo ya no voy a engañar a mi esposo, a mi esposa,
Pero como es esclavo, aunque no lo quiera hacer, nada más está pensando en eso y tarde o temprano volverá a caer, porque es esclavo del pecado. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Jesucristo. Y nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra seres invisibles y espirituales que gobiernan y que operan en todos lados. En todos lados. Usted sabe que aun cuando usted está orando puede haber ahí un ser de maldad, un demonio, una hueste de maldad. ¿Usted sabe esto? Si no, todos oraríamos y no tendríamos cansancio ni distracciones y estaríamos todos fervientes en la oración. Es la realidad, hermano. Cuando usted viene al culto, al templo, no sé cuántas veces le ha pasado que es el día que más tráfico hay, que es el día que más tarde lo dejan salir del trabajo, que es el día que aunque usted pasan miles de cosas que para que usted no venga. Esa es la operación del enemigo, hermano, que no quiere que usted se congregue. Cuando usted hace algo que no está bien y nada le estorba, ¿por qué cree que es? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Dice la palabra de Dios también aquí. Yo estaba meditando en lo que dice Eclesiastés 11:9. ¿Sí sabe, hermano? Alguien que lo tenga y lo lea. Eclesiastés 11:9. Ahí dice y nos habla de que puede que seamos jóvenes, puede que tengamos una vida por delante y podemos hacer todo lo que querramos, pero al final del día tenemos que entender que vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. ¿Alguien lo tiene? Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sí, y yo estaba meditando, debemos de tener cuidado cómo andamos, dónde andamos, cómo oímos, porque luego torcemos lo que estamos oyendo. ¿A quién oímos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Usted tiene cuidado, hermano? Yo creo que muchas veces, y la mayoría del tiempo, no tenemos cuidado cómo nos conducimos. Como decía hace un momento, hablamos sin pensar. Algo pasa y luego reaccionamos. Ni siquiera pensamos lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? En la medida en que cuidamos nuestras palabras y nuestras acciones, somos sabios. El sabio piensa antes de hablar, el sabio piensa antes de actuar. Si usted quiere ser sabio, piense antes de hacer las cosas. A mí me está costando trabajo, pero estoy intentando hacerlo, porque ciertamente incluso nos creamos conflictos, incluso con las personas de nuestra casa, por no pensar antes de hablar, por no pensar antes de actuar. Nos creamos conflictos. Hay yo apunté aquí 3 principales aspectos por los cuales debemos de cuidarnos cuando hablamos y cuando actuamos. ¿Sí? Número 1, a lo mejor hay miles de aspectos, pero yo voy a tomar solo estos 3. Tu enemigo te escucha. Las huestes celestiales de las que hemos estado hablando te escuchan, te están oyendo, te están viendo. El único que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿quién es? Dios. Nada más. Satanás no puede ni tiene ninguna de estas virtudes. Satanás no sabe tus pensamientos, Satanás no puede saber el futuro, Satanás ni siquiera entiende la Biblia y se la sabe de memoria. Si no, no hubiera crucificado a Jesús. ¿Sí? Nuestro enemigo no es tan
astuto como a veces pensamos. Por lo tanto, tu enemigo se la pasa observándote. Se la pasa escuchando lo que dices. Y en base a eso, él va a crear su plan, su artimaña y te va a poner una trampa. En base a lo que tú hablas, el enemigo actúa. Si tú te la pasas diciendo, me da miedo esto y lo otro y aquello, pues ahí es donde el enemigo te va a atacar porque ya sabe que en eso eres débil. Si tú te la pasas diciendo, tengo miedo de engañar a mi esposa, pues el enemigo te va a poner ciertamente más de una vez la oportunidad para que engañes a tu esposa. Si tú te la pasas diciendo, me duele aquí, me duele allá, creo que me voy a enfermar, pues ciertamente va a llegar la enfermedad a tu casa. Porque el enemigo actúa en base a lo que tú haces y dices. Si el enemigo ve que a mí me provoca enojo cierta situación o cierta tensión, él va a buscar siempre que yo esté en esa situación y en esa tensión, porque él no quiere que yo esté o que yo sea feliz. Todo lo que procede de Dios es bendición y bienestar. Todo lo que produce tensión y malestar proviene del enemigo, porque Dios no se contradice. Él solo da dádivas buenas. Número 2, no solo te ven tus enemigos, te ve la gente que te rodea y te ven los ángeles de Dios. Y tú estás dando y fuiste hecho hijo de Dios para dar testimonio. No solamente a la gente, no, sino a todos los seres invisibles. Tú fuiste hecho iglesia de Dios con el propósito de dar testimonio a todos los seres invisibles. ¿O es mentira lo que estoy diciendo? No. Te voy a invitar rápidamente a que vayas a Efesios capítulo 3. Es 3:10. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Ahí nos está hablando del plan secreto de Dios, que era Jesucristo, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación. Y dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quiénes? A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Sí, nosotros no solo estamos dando testimonio con lo que hacemos y hablamos a la gente, sino también a los seres invisibles. Por ejemplo, si tú en tu casa, ¿verdad? Si tú tu casa la mantienes contaminada, tú lo que le estás diciendo a Satanás y a los demonios es, este es el ambiente en el cual ustedes se sienten a gusto, vengan. Porque el testimonio que yo estoy dando es, a mí me gusta vivir en una casa contaminada, a mí me gusta vivir en una casa donde todo el tiempo estamos maldiciendo, donde todo el tiempo estamos blasfemando. A mí me gusta vivir en una casa, o aquí pueden vivir todos los que les guste el pecado, aquí pueden vivir todos los que les guste la contienda. Ese es el testimonio que estás tú dando a los seres invisibles. Entonces, ¿qué hacen estos seres invisibles? Pues entran a tu casa porque ahí se van a sentir a gusto. Por el contrario, si yo mi casa la limpio espiritualmente y yo saco todo aquello que no le agrada a Dios de mi casa, no solo físicamente sino espiritualmente, y yo digo, en esta casa no se va a hablar maldición, solo bendición. En esta casa no se van a ver programas de televisión que deshonren el nombre de Dios. En esta casa no se van a ver películas que abran la puerta a demonios. En esta casa, ¿sí? Y yo empiezo a crear un ambiente en el cual
le gusta estar a Dios, entonces, ¿quiénes van a venir a habitar en mi casa? Por el testimonio que yo les estoy dando, los ángeles de Dios. Y Dios va a querer estar en esa casa. Y yo estoy dando ahí un testimonio. Cuando yo cierro la puerta en mi vida a todo lo que es pecado, el enemigo no se me va a acercar. Cuando yo no le doy pie a la tentación, el enemigo va a desesperarse porque no va a saber cómo atacarme. Cuando yo hablo con sabiduría y declaro palabra de bendición, siempre y edificante, ¿de qué me va a acusar el enemigo? Porque tú sabes que constantemente tu enemigo te está acusando delante de Dios. Y a ti mismo luego te llegan pensamientos de culpa. Es el enemigo que te acusa. Pero dice también el apóstol, ¿quién me puede acusar? ¿El enemigo? Él no pagó nada por mí. Jesús es el que murió por mí. Él es el único que puede acusarme y juzgarme. Y Él ya me perdonó. Pero cuando tú no lees la palabra de Dios, el enemigo viene, te acusa y tú te la crees y vives en derrota y en maldición, aún no habiendo recibido a Jesús como tu Salvador. Dice la palabra de Dios que Dios es omnipresente y omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo siente, y solo Él sabe y conoce lo profundo de tu corazón. Engañoso es el corazón, ni tú mismo ni yo mismo conozco a veces mi corazón. Es mentira que viene alguien y te dice, es que tú eres así, 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 y tú eres Dios para saber cómo soy. Dice la palabra que solo Dios conoce tu corazón. ¿Y sabes qué? Que cuando vienen las pruebas que Dios permite en tu vida, precisamente es para exhibir cuál es tu corazón. Porque a veces pensamos que estamos bien, pero cuando viene una prueba, ahí sale verdaderamente quiénes somos. Así como nos comportamos y enfrentamos esa prueba, es realmente lo que somos y lo que creemos. Si en el primer problema que se nos presenta, yo empiezo a decir, Señor, es tu culpa, ¿por qué me mandas esto? Eres un Dios malo, yo siempre me porto bien. Lo que estoy exhibiendo es que no conozco a Dios. No sé, que todo lo malo que viene muchas veces es mi pecado y mi culpa. ¿Conoces a Dios, amado hermano? ¿Te has preguntado eso? ¿Conozco realmente a Dios? ¿Sé en mi vida todas las cosas que vienen de Dios? ¿O todavía dudo si algunas vienen de Dios? ¿Conozco a mi enemigo y sé cuando me está atacando? ¿O no sé ni por dónde me ataca y todo el tiempo me está venciendo? En la medida en que conocemos, somos más sabios, no somos engañados y podemos vencer. El apóstol Pablo oraba en una de sus cartas y decía, yo oro para que sean llenos, en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 12 dice, para que sean llenos de todo el conocimiento de Dios. Todo el conocimiento de Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo creo que no supo expresarse muy bien, pero él oraba para que la iglesia fuera llena de todo el conocimiento de Dios, para poder hacer buenas obras. Amén. Y te voy a invitar que veamos en Mateo capítulo 16. Y versículo 19. Mateo 16, 19. Le dice Jesús, ¿a quién, hermanos? A Pedro, ¿verdad? Sí. Le dice, y aquí se agarran muchos para decir una serie de inventos, ¿verdad? Que aquí no dice. Pero bueno, otro día hablaremos de eso. Dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo.
¿sí? En la versión 60 dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y viceversa, ¿verdad? Y muchas veces este versículo nos puede llevar a pensar, entonces todo lo que yo quiera, eso va a ser Dios, ¿no? En el cielo, y mi voluntad la va a hacer Dios. Pero entendemos mal, porque aquí lo que nos está diciendo es que Dios nos promete dirección. Dios nos promete dirección. No es que lo que yo diga eso se va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se tendría que hacer mi voluntad? ¿Yo quién soy? Imperfecto, humano, pecador. ¿Yo quién soy? Yo no conozco todas las cosas. Sin embargo, todo lo que Dios ya propuso en su voluntad, si realmente, como dice aquí antes, yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, entonces yo realmente me voy a someter a su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Y su voluntad me va a guiar. Y en su voluntad entonces yo voy a poder declarar y decir esto sí y esto no. Porque Él va a guiar mi vida. ¿Cuál es la clave, hermano? Para que yo pueda hacer, hablar, actuar correctamente. ¿Cuál es la clave? Para que yo empiece a hablar con sabiduría lo que realmente Dios me manda que haga. Para que yo agrade a Dios en mi actuar y en mi hablar. ¿Cuál es la clave? ¿En dónde está la clave de la sabiduría? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Teme a Jehová. Sí. Y apártate del mal, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchas veces actuamos y no nos acordamos de Dios. Hasta que ya actuamos mal. Hermano, trastornados, locos, ¿verdad? Y eso son ataduras del enemigo también. O sea, gente loca y trastornada. Y yo cuando estaba niña, yo me acuerdo que realmente yo tenía algo malo en mi interior. Y yo no era hija de Dios, ¿verdad? Mis padres a lo mejor sí, pero yo no. Y entonces yo me enojaba o me peleaba con mi hermano, el que estábamos juntos siempre, mi hermano. Nos llevamos un año. Y de verdad yo estaba como una loca. Yo lloraba y gritaba y me privaba. Y me acuerdo que en varias ocasiones mi mamá tuvo que meterme a la regadera porque no me callaba. Y podía estar así mucho tiempo. Y era algo que yo no podía controlar. Y luego me acuerdo que también mi hermano se la pasaba diciéndome cuando quería hacerme enojar, se la pasaba diciéndome él era ignorante. Y se la pasaba diciéndome loca, y me gritaba. Y yo me encerraba y decía, y me decía así, me acuerdo perfectamente, y él me decía, loca, eres una loca, porque él sabía que eso y eso, hermano, realmente me hacía estar más loca. O sea, me lo repitió tanto que llegó un momento en que realmente yo actuaba como loca. Y tuvo que venir Cristo a sanarme, a librarme de toda esa mala declaración y herencia de maldición que yo tenía. Y realmente, hermano, yo te digo, ¿qué es lo que le declaras a tu familia todo el día, todos los días? ¿Qué es lo que les dices a las personas con las que trabajas? Los insultas, a veces a lo mejor te desesperas y le dices, es que eres torpe. ¿Eso es lo que quieres realmente que sea la gente? ¿Eso es lo que realmente quieres y esperas de las personas? ¿Qué tal si tú empezaras a declarar como la palabra de Dios nos manda que hagamos? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, piensa solamente en esto.
todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y lo honorable, todo lo que tenga alguna virtud o sea digno de elogio. Pero todo el tiempo vemos el mal en la gente. Y qué buenos somos para señalar y decir: te equivocaste, hiciste mal, eres esto, eres aquello, mentiroso, mentirosa. Pero cuando hacen algo bien, ¿cuántas veces lo manifestamos? Gracias, gracias, esposa, esposo, por hacerme hoy el desayuno. Gracias, hijo, hija, por sacar buenas calificaciones. Gracias, vecino, vecina, por barrerme la banqueta. Nosotros teníamos una vecina que siempre nos echaba las hojas en vez de, ¿verdad? Y también a su vecina de al lado le echaba las hojas. Y esa señora, fíjese, también estaba trastornada, pero ella no conocía a Dios, ¿verdad? Y luego nos sembró inclusive sembró mentiras y chismes. Y sí hicieran problemas grandes, hermanos. Un día hasta dijo que mi hermano había mandado a un chamaco al hospital y que se estaba muriendo. Y fue un problemón y ni era cierto, hermano. Y mis papás, yo me acuerdo que estaban bien preocupados, pues. Pero Dios es tu defensor. Por eso yo te digo, en vez de preocuparte por lo que la gente te hace o te ofende, ¿por qué no respondes como Jesús dijo? Responde bien por mal. No te preocupes. Si te está haciendo mal y tú le haces bien, al final dice: ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. O lo que es lo mismo, harás que la cara se le hierva de vergüenza, se le ponga roja de vergüenza. ¿O no? Cuando alguien te trata mal y un día regresa y necesita algo de ti y tú eres diferente, ¿no le va a dar vergüenza? Sí. Y si alguien te trata mal y realmente, que no es así casi nunca, realmente busca tu mal y te quiere hacer mal y te odia y demás, ¿de qué te preocupas? Tú no eres el juez de él o de ella. Dios es el juez. Dios es el único juez, porque Él es el único justo, porque tú y yo somos humanos y nos equivocamos. Deja que Dios arregle todas las cosas. Tú preocúpate por cumplir su voluntad, por pensar siempre en todo lo verdadero, en lo justo, en lo amable, por ver lo bueno de las personas, por elogiar los méritos de otros, por reconocer las virtudes de los que te rodean. Yo te invito a que esta semana tú puedas ver alguna virtud en las personas que te rodean y puedas reconocerle. Me doy cuenta, y ya lo había notado, que tú eres una persona muy amable y nunca lo había reconocido. Me doy cuenta que tú siempre me ves con una sonrisa y no lo había reconocido. Me doy cuenta y siento que tú me quieres por cómo me tratas, aunque a veces me trates mal. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a perder, hermanos, en ver las fallas de los otros? Dios dice en Efesios 4:29, habla esto, dice: toda palabra que sea buena y que edifique y que dé gracia a los que te oyen. Porque si te pones a platicar y a criticar al presidente de los Estados Unidos, Dios mío, ni siquiera vives allí, lo estás criticando. Al presidente de tu nación, ni siquiera lo conoces, nada más hablas de lo que dicen otros. Ni te consta. Mejor habla y que te oigan y que eso que tú estás hablando sea grato.
y sea de bendición y edificación a los que te estén oyendo. Porque a veces decimos, no, es que no te lo estaba diciendo a ti, tú te lo tomas. Bueno, pero tú lo estabas diciendo y te estaba oyendo y no fue grato. O aquellas personas que renegamos de todo, ¿eso es grato a las personas que te están oyendo? Ay, es que todo me sale mal. Ay, es que tenía que llover hoy. Ay, es que ¿por qué hace frío? ¿Eso es grato para las personas que nos oyen? Dice Dios, número 1, piensa bien, ¿sí? Es lo que leímos. ¿Cómo vamos a practicar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hablar como Dios quiere? Número 1, Filipenses 4:8. Piensa en todo lo verdadero, ya lo leímos. Número 2, Efesios 4:29. Habla todo lo que sea para edificación de los que te están oyendo. Todo lo que sea bueno hablar. Número 3, segunda de Timoteo 3:17 dice que hagamos toda buena obra. Pero antes de eso dice, ocúpate o capacítate siempre, que seas alguien que esté bien preparado, bien capacitado para hacer siempre buenas obras. A veces queremos servir al Señor, pero no nos queremos preparar y no queremos rendir un poco de nuestro tiempo para eso. Alá y se va, lo queremos hacer. Que si te dicen, hermano, hermana, te invito a que hagas el culto, te invito, y mi hermano, los invitamos vamos al evangelismo, hermano, los invitamos, vamos a la alabanza, hermano, vamos a recoger las ofrendas, hermano, y te capacitas para toda obra, para toda labor. Si alguien te pide un favor, si alguien te llama para que suplas alguna necesidad, ¿te preparas para eso? ¿O no te preparas para servir? Porque al fin y al cabo es servicio, no me están pagando por hacerlo. Dice aquí, capacítate para toda buena obra, prepárate, no lo hagas al aventón, como que no vale a quien se lo estás dando, a quien se lo estás rindiendo es a Dios. Y dice su palabra que todo lo que hagas, tienes que hacerlo para el Señor. Si tu jefe te pide, decía, que te quedes 1 hora extra en el trabajo, hazlo como para el Señor. No lo hagas para tu jefe, hazlo con alegría. Porque el día que te enfermaste, faltaste y no te dijo nada, no te despidió por faltar. Es lo mismo. Y dice en Colosenses 1 del 9 al 12, llénate, o dice el apóstol, yo le pido a Dios que se llenen de todo el conocimiento de Dios. Y con esta escritura vamos a terminar. Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios, del 9 al 12. Así que, desde que supimos que de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Cómo vamos a actuar bien también? Orando por los demás. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Porque si yo conozco la voluntad de Dios y realmente yo temo a Dios, no voy a querer ir en contra de su voluntad. Y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Lo puede leer usted el versículo 9, hermano? Nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en inteligencia espiritual. Conocer la voluntad de Dios. Y dice, entonces, cuando ustedes lo conozcan todo esto, cuando ustedes conozcan la voluntad de Dios y Él les dé la sabiduría y comprensión espiritual, entonces la forma en que vivan siempre
va a honrar y agradar al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cuál es la clave, hermano? Conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a crecer? Mientras vayamos conociendo a Dios más y más. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando yo sé lo que Dios ama, lo que Dios le agrada, lo que hace sonreír a mi Padre, entonces yo quiero hacer eso. Cuando yo sé que a mi papá le hace enojar que yo llegue a la casa después de las 10 de la noche, pues yo no voy a hacerlo, porque yo no quiero que se enoje, ¿verdad? Lo mismo es con nuestro Padre Celestial. Cuando yo entiendo que mi Padre Celestial te ama a ti, ama a mi esposo, ama a mis hermanos, ama a mis vecinos, de la misma manera que me ama a mí, en la misma medida que me ama a mí, que murió por ellos en el mismo lugar, en la misma cruz que por mí, que la sangre que derramó por ellos es la misma que derramó por mí, que el sol que Él da en el día lo hace por ellos y así por mí. Cuando yo entiendo que cuando yo ofendo a mi hermano, yo realmente estoy ofendiendo a Dios, entonces realmente la cara me arde de vergüenza. Porque la voluntad de Dios no es quejas, la voluntad de Dios no es disensiones, no es pleitos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí se lo aprendió, hermano? La voluntad de Dios es perfecta. Y si nosotros lo repetimos todo el tiempo, créame que vamos a vivir diferente, vamos a actuar diferente, vamos a pensar diferente, vamos a hablar diferente. Yo le invito en este día a que no solo hoy, sino cada día en la noche, usted pueda decirle: Padre, perdóname, porque en este día yo te fallé en palabra y en hecho, y sé que esa no es tu voluntad. Perdóname, porque a lo mejor no insulté a nadie, pero yo pude bendecir a muchos y no lo hice. Y ahí ya te estoy fallando. Y yo le voy a invitar a que usted en la mañana pueda también acercarse a Dios y pueda en su oración tomar un momento para decir: Padre, que este día yo pueda hacer tu voluntad y conocer más de ti para que yo pueda crecer más como tú quieres. Que este día yo pueda ver en mi prójimo el rostro de Jesús para tratarlo así. Porque muchas veces cuando hablamos nosotros los hijos de Dios, hablamos de Dios. Y a Dios, perdónenme, pero yo a Dios no me imagino, a mi amigo Jesús yo no me imagino insultándolo, yo no me imagino reprochándole, yo no me imagino tratándolo mal, yo no me imagino dejándolo a Él por atender a otra persona. Yo no me imagino haciendo menos a Jesús, yo no me imagino, ¿sí? Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos con los demás. Que vivamos así. Amén. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y mientras más conozcamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, entonces vamos a vivir una vida agradable a Dios. Así que nos vamos a aprender esta semana Colosenses 1 del 9 al 12. Que ahí dice cómo vivir de una forma agradable a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Le voy a invitar a mi hermano pastor que él pueda hacer una oración. Que Dios pueda sellar esta palabra en nuestro corazón y nos da la bendición. Hemos escuchado la palabra del Señor
El Señor nos ama y quiere bendecir nuestras vidas. Y como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, todos aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por obra, son aquellas personas que edifican su casa, que construyen su vida en un lugar fuerte, en una roca, y que cuando vienen tiempos de prueba, de tribulación, de lucha, permanecerán. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos en tu presencia. Hemos escuchado la palabra y hemos oído de tu amor para nosotros, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por traernos a la libertad de tu Espíritu Santo, a la libertad de tu Hijo Jesucristo en su gracia sanadora, salvadora y de libertad que hemos tenido de todo pecado. Gracias, Señor, eres bueno y maravilloso. Hemos escuchado una palabra, Señor, para ponerla por obra, Señor, para recibirla en nuestro corazón y para ponerla por obra. Bendícenos, bendícenos. Establece tu palabra en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Que sea una palabra viva, que sea una palabra eficaz, como una espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos traiga discernimiento y entendimiento y nos establezca en tu propósito. Gracias, Señor. Queremos ser oidores, hacedores de tu palabra, porque te amamos, Señor. Jesús, tú dijiste, porque tú me amas, guardarás mis mandamientos. Si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra. Espíritu Santo, séllala en nuestra mente y en todo nuestro ser. Sella tu palabra. Y, Señor, y que podamos ser esas personas que te adoren, que te alaben, que te honren con lo que hablamos, con lo que vivimos diariamente, cotidianamente. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Bendice a tu hija. Usa su vida, Señor. Derrama tu bendición en ella, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora te damos gracias por la bendición de estar aquí en este lugar. Somos bendecidos. Has traído a tu pueblo, has traído a tu iglesia, Señor, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bendecimos también a aquellos que no pudieron venir, Señor, para que tú pongas en sus vidas, en sus corazones ese deseo de estar aquí o esa libertad de poder estar aquí, Señor. Bendícelos en sus necesidades, en sus peticiones, y quédate en este lugar y ve con cada uno de tus hijos, Señor. Que tu ángel les guarde, que la presencia del Espíritu Santo sea en sus corazones y que la gracia salvadora de Jesucristo permanezca en todo momento en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.